Hola, buenos días. Soy Jordi Cano Chando, científico titular del Instituto de Salud Carlos III de Madrid. Hola, soy Manuel Muro, del Hospital Virgen de la Risaca de Murcia, y vamos a dar comienzo a la sesión de comunicaciones orales de Inmunología e Investigación Básica 2. El formato va a ser 5 comunicaciones seguidas, una discusión posterior y luego otras 4 comunicaciones y la discusión posterior. El formato, digo, la identificación, el título de la comunicación y los diferentes autores de la misma van a ir puestos en la primera diapositiva que se inserte de cada una de las comunicaciones correspondientes. Decir que la comunicación número 2 nos ha notificado que no va a estar para discusión debido a la formación de una mesa en las elecciones catalanas. Y por el momento yo creo que empezamos ya con la sesión, que promete ser muy interesante. Adelante. El título del trabajo del cual les voy a hablar es Rol de los macrófagos del vaso en la prevención de la enfermedad de injerto contrarreceptor luego del trasplante intestinal. El mismo fue realizado en el Instituto de Investigaciones Biomédicas del Hospital Universitario La Paz. El trasplante intestinal es utilizado en casos de fallo intestinal irreversible, es decir, cuando hay una incapacidad del órgano para cumplir con las necesidades de absorción para una correcta nutrición y crecimiento. Sin embargo, este procedimiento conlleva complicaciones más severas que el resto de los trasplantes de órgano sólido. Como podemos observar en esta gráfica, donde se muestra la sobrevida a 1 y 5 años de los pacientes trasplantados, la misma no se ha visto significativamente incrementado desde el 2000. De hecho, la sobrevida a 10 años es de tan solo el 43%. Entre las causas de pérdida de injerto y muerte del paciente podemos mencionar la enfermedad de injerto contrarreceptor, con una incidencia entre un 5 y un 20%, pero con una mortalidad entre el 40 y un 70% dependiendo de la serie clínica. Nuestro grupo previamente ha reportado que la sobrevida de los pacientes en los cuales se preserva el vaso nativo durante la cirugía es significativamente mayor, como podemos observar en la figura de la izquierda, donde están pacientes con preservación de vaso nativo en rojo, pacientes esplenectomizados en azul y pacientes a los cuales se les conservó el vaso halogénico en negro. Pero además pudimos reportar que la incidencia de enfermedad injerto contrarreceptor es significativamente menor en los pacientes en los cuales se preservó el vaso nativo, el grupo de la izquierda, en relación a pacientes esplenectomizados, el grupo del centro, y pacientes con preservación de vaso halogénico. Debido a la complejidad de la temática, es que nosotros abordamos este tema utilizando nuestro modelo halogénico heterotópico de trasplante multivisceral modificado que simula la enfermedad de injerto contrarreceptor. En el mismo utilizamos animales de la cepa Lewis como donante y animales de la cepa Brown-Norway como receptor, y el injerto multivisceral estaba compuesto por el vaso del donante, páncreas, estómago e intestino delgado. En estas imágenes lo que podemos apreciar es que como SP son los grupos en los cuales hubo preservación del vaso nativo, y podemos ver que en la incidencia del rash cutáneo es significativamente menor en aquellos animales en los cuales se preserva el vaso nativo, tanto en las orejas, en el espacio periocular, como en el abdomen, y además que el score de enfermedad de injerto contrarreceptor es significativamente menor en aquellos animales en los cuales el vaso nativo fue preservado. De manera ilustrativa les muestro un solo caso en el cual tenemos animales en los cuales se esplenectomizó el vaso nativo a la izquierda y un animal en el cual se preservó el vaso nativo hacia la derecha, y podemos observar que la frecuencia de linfocitos T del donante en sangre a 3 días es significativamente mayor en los animales en los cuales el vaso nativo fue esplenectomizado en relación a los animales en los cuales el vaso nativo fue preservado. Asimismo, pudimos determinar que el vaso actúa como un reservorio de linfocitos T del donante. En el plot de la izquierda podemos observar que en el vaso nativo, a 7 días post-trasplante, hay un 13% de linfocitos del vaso que pertenecen al donante, es decir, que salieron del injerto y desde el torrente sanguíneo llegaron al vaso y se alojaron ahí. Por lo tanto, decidimos
utilizar un modelo en el cual tomamos células PBMCs del donante, de la cepa Lewis, las incubamos con cell trace violet, con lo cual las pudimos distinguir tanto por la expresión de su MHC en superficie como por la tinción intracelular que tienen. Las más fueron inyectadas en un animal Brown Norway receptor en nuestro modelo, y de esta manera podíamos distinguir tanto las células del donante como del receptor por la expresión de su MHC como por su fluorescencia. Lo que podemos ver en la figura de la izquierda es que a las 2, 24 y 48 horas disminuye la frecuencia de las células teñidas con cell trace violet. A la derecha observamos un gráfico de esta tendencia. Y lo que hicimos fue realizar una esplenectomía parcial a las 24 y una esplenectomía total a las 48 horas a fin de determinar la presencia de células del donante en el vaso. Lo que pudimos observar es que la presencia de las células del donante en el vaso disminuía significativamente entre 24 y 48 horas, pero utilizamos un marcador de muerte celular que es Arexina 5, pero las mismas, no había una diferencia en la muerte celular entre las células del donante y las del receptor. Por lo tanto, decidimos analizar el rol de los macrófagos del vaso, y teniendo la hipótesis de que si los macrófagos estaban de alguna manera fagocitando a las células que nosotros habíamos inyectado, ya que estas células estaban marcadas con un colorante, el macrófago nativo, el macrófago del receptor, iba a también teñirse de color, el cual también podemos distinguir por la expresión en superficie de su MHC. De hecho, utilizamos como marcador, aislamos células del vaso, utilizamos como marcador de macrófagos ED2, y lo que podemos observar en los plots superiores es que a 24 y a 48 horas hay un 13 y un 16% de macrófagos del vaso nativos, macrófagos del receptor, que se tiñeron con esta coloración, con lo cual significa que fagocitaron a células del donante. Y es lo que mostramos en la figura de la derecha. Por lo tanto, las células del donante son eliminadas por los macrófagos del vaso. Como conclusiones generales, podemos decir que hemos desarrollado un modelo animal que reproduce las observaciones clínicas, que preservar el vaso nativo disminuye la frecuencia de enfermedad de injerto contra receptor, y que los macrófagos del vaso estarían fagocitando a las células del donante, lo cual disminuiría su frecuencia y por lo tanto la probabilidad de desarrollar enfermedad injerto contra receptor. El gráfico de la derecha es un esquema del proceso que estaría llevándose a cabo, es decir, tenemos hacia la parte inferior un esquema del injerto en el cual hay células tanto del donante como del receptor. Las células del donante saldrían del injerto y viajarían hacia torrente sanguíneo, y ahí podrían tomar uno de dos caminos dependiendo de si el vaso nativo es preservado o no. En el caso de que el vaso nativo no fuese preservado, las células pueden viajar hasta la piel, implantarse ahí y ahí generar el proceso inflamatorio, mientras que si el vaso nativo es preservado, las células serían fagocitadas por los macrófagos del vaso, sacándolas de circulación y disminuyendo la probabilidad de generar la enfermedad de injerto contra receptor. Este es nuestro grupo de trabajo y quiero agradecer a todos nuestros colaboradores, tanto de Argentina como de Francia, y muchas gracias por la atención. Buenos días. A continuación les presentaré el trabajo que lleva por título Monitorización de la expresión plasmática de microRNA 181A y 155 como biomarcadores pronósticos para el rechazo agudo y subclínico en receptores adultos de un trasplante de hígado. A pesar de los avances en la terapia inmunosupresora, el rechazo mediado por células T en trasplante hepático tiene una incidencia estimada de un 20 o 25%. Las lesiones inflamatorias subclínicas en el injerto, sin anomalías bioquímicas en las pruebas de función hepática, y el rechazo subclínico son entidades menos evaluadas con un significado y pronóstico inciertos. Por lo que el disponer de biomarcadores no invasivos de respuesta a lo inmune podría ayudar a prevenir el rechazo, la reducción de forma empírica del tratamiento inmunosupresor y evitar en un futuro el uso de biopsias. El control que los microRNA realizan de la expresión génica regula muchas funciones celulares y además participan en los mecanismos celulares de las respuestas inflamatorias.
Actualmente se está evaluando la expresión de microRNAs como biomarcadores no invasivos para la lesión hepática y el rechazo agudo mediado por células T. Sin embargo, a día de hoy no existen datos sobre su potencial utilidad para predecir el riesgo de rechazo subclínico en los receptores de hígado. El objetivo del estudio es evaluar la capacidad de un panel plasmático de microRNAs como biomarcadores precoces no invasivos de pronóstico y diagnóstico del rechazo agudo mediado por células T y por primera vez del rechazo subclínico en pacientes trasplantados hepáticos adultos. El estudio incluyó a 145 trasplantados hepáticos de novo, todos ellos procedentes de la unidad de trasplante hepática del Hospital Clínico de Barcelona, y fueron tratados con un inhibidor de la calcineurina, con o sin ácido micofenólico y metilprednisolona. En la parte inferior de la diapositiva se indican los principales criterios de inclusión y exclusión del estudio. Las biopsias hepáticas se realizaron cuando clínicamente fue indicado y además el estudio incluyó una biopsia de protocolo a los 3 meses post-trasplante. Aquí se muestra el diseño de estudio. Se realizó un análisis del panel de microRNAs pretrasplante dentro del mes previo al trasplante y siempre que el paciente no presentara un evento clínico relevante. Y post-trasplante se monitorizó dicho panel desde la primera semana hasta el final del primer año post-trasplante. Los perfiles farmacocinéticos se realizaron juntamente con el análisis de microRNAs en el Laboratorio de Farmacología y Toxicología del Hospital Clínico de Barcelona. Decir que no se observaron diferencias estadísticamente significativas de las concentraciones predosis de tacrolimus, ciclosporina o ácido micofenólico entre los pacientes que rechazaron, aquellos que fueron diagnosticados con un rechazo subclínico y los libres de rechazo. 17 de los 145 pacientes sufrieron un episodio de rechazo agudo mediado por células T, todos ellos confirmados por biopsia, y 8 fueron diagnosticados en el momento de la biopsia de protocolo de rechazo subclínico. 8 pacientes además presentaron recidiva del virus T, 41 infección por citomegalovirus y 8 infección bacteriana. En esta diapositiva se muestran la expresión plasmática de los diferentes microRNAs evaluados. Observamos en pretrasplante que aquellos pacientes que posteriormente sufrieron un episodio de rechazo agudo o fueron diagnosticados de rechazo subclínico, la expresión de microRNA 155 ya era significativamente más elevada respecto a los pacientes libres de rechazo. Post-trasplante, las diferencias entre los pacientes con rechazo agudo mediado por células T y rechazo subclínico y aquellos libres de rechazo se mantuvieron para el MIR 181, 155 y también para el MIR 122. En cambio, el análisis del MIR 148 mostró que no había diferencias significativas entre los 3 grupos. El análisis de las curvas ROC permitió establecer unos valores de corte para el riesgo de rechazo agudo mediado por células T. El MIR 155 pretrasplante y post-trasplante y el 181 y el 122 post-trasplante mostraron una excelente capacidad de discriminar entre pacientes con rechazo y aquellos libres de rechazo, con unos valores de predicción positiva y negativa superiores al 70 y al 97% respectivamente. También establecimos los valores de corte para el riesgo de rechazo subclínico con unos valores de predicción positiva y negativa superiores al 75 y al 88% respectivamente. Mencionar que si bien aquellos pacientes que presentaron recidiva por el virus C, la expresión de los microRNAs evaluados no fue significativamente diferente respecto a los libres de infección, es importante aclarar que en pacientes con infección activa del virus C, la expresión del MIR 122 mostró una tendencia a ser mayor que en aquellos pacientes libres de infección. Durante el periodo con infección activa, algunos pacientes incluso mostraron niveles del MIR 122 por encima del valor de corte establecido para el riesgo de rechazo. Por lo tanto, para este microRNA específico, el 122, la presencia de una infección activa por virus C podría ser un factor de confusión y, por tanto, en esta situación es necesario realizar la determinación de la carga viral del virus C para descartar a pacientes sin riesgo de rechazo. Finalmente,
A partir de un modelo de regresión logística binaria, hemos desarrollado y validado por bootstrapping un algoritmo para evaluar la capacidad pronóstica del riesgo de rechazo agudo mediado por células T o rechazo subclínico, basado en la expresión de 1155 y 181 individualmente o en combinación. El modelo mostró que el riesgo de rechazo agudo mediado por células T se predice mejor mediante la expresión individual del 1181A, mientras que el riesgo de rechazo subclínico se predice mejor mediante la combinación del 1181 y el 1155. Como conclusiones del estudio, podemos decir que este estudio prospectivo observacional sugiere que la monitorización pretrasplante de la expresión de 1155 y 181 puede ser de utilidad para estratificar a los pacientes en función del riesgo inmunológico y, por tanto, seleccionar y ajustar de forma más personalizada el tratamiento inmunosupresor. La monitorización secuencial post-trasplante de la expresión plasmática de 1181 y 155 puede considerarse un biomarcador pronóstico del riesgo de rechazo mediado por células T y, por primera vez, del riesgo de rechazo subclínico en trasplante hepático. Este panel de microRNAs podría ser de utilidad en la identificación de pacientes candidatos para minimizar el tratamiento inmunosupresor. Finalmente, se requiere verificar estos hallazgos en cohortes independientes, realizando ensayos clínicos prospectivos aleatorizados y multicéntricos para evaluar y validar la utilidad clínica de estos biomarcadores, solos o incluidos en un panel de biomarcadores no invasivos, para prevenir el rechazo agudo mediado por células T o el rechazo subclínico. Muchas gracias por su atención. Buenos días. En primer lugar, agradecer al comité organizador del Congreso la oportunidad de presentar este trabajo. A día de hoy, la supervivencia del injerto intestinal es menor a la de otros órganos sólidos, situándose por debajo del 60% a los 5 años. Esto se debe a las características intrínsecas del intestino, que hace que se presenten con una mayor frecuencia complicaciones que comprometen la viabilidad del injerto, como son las infecciones y el rechazo. Además, la monitorización se basa casi exclusivamente en el seguimiento endoscópico y el análisis histológico del injerto, lo que hace que la detección del daño se realice una vez este es evidente. Bajo estos antecedentes se establece el objetivo del trabajo, que es determinar la expresión génica diferencial mediante tecnología de RNA-seq en injertos intestinales e intestinos nativos, con el fin de obtener conocimiento de mecanismos moleculares implicados en la tolerancia o el deterioro del injerto y de buscar nuevas dianas terapéuticas y biomarcadores de seguimiento y evolución. Para el estudio se emplearon muestras de 8 intestinos nativos y un total de 24 biopsias correspondiente a 8 receptores adultos de trasplante intestinal. Todas las biopsias de los receptores tenían un diagnóstico de cambios mínimos, es decir, sin un daño histológico aparente, y las dividimos en 3 grupos acorde al tiempo post-trasplante en el que fueron recogidas y a la cercanía o lejanía de los eventos de rechazo. Así pues, consideramos como estables aquellas biopsias que distaban más de 6 meses de los episodios de rechazo, separándolas en las de larga evolución, las recogidas a más de un año post-trasplante, y de corta evolución a las recogidas dentro del primer año post-trasplante. Además, consideramos un grupo no estable de aquellas biopsias que, incluso con una histología aparentemente normal, estaban situadas entre episodios de rechazo que distaban menos de 2 meses entre sí. Para el análisis inicial comparamos el grupo control con un total de 8 biopsias correspondientes a 6 pacientes de biopsias estables a más de un año post-trasplante. En el análisis de expresión diferencial se obtuvieron un total de 2.467 genes diferencialmente expresados, con los que realizamos un análisis de enriquecimiento de rutas. Los resultados obtenidos de este análisis de enriquecimiento los comparamos con los otros 2 grupos, las biopsias estables a menor de un año post-trasplante y las biopsias no estables. Como acabo de comentar, en el análisis de expresión diferencial entre los controles y los pacientes estables a más de un año, se obtuvieron un total de 2.467 genes diferencialmente expresados, 1.351 con una menor expresión en los pacientes que en los controles y 1.116 con una expresión más alta en los pacientes que en los controles. Este grupo de genes diferenciaban perfectamente entre los pacientes y los controles tanto en el análisis de componentes principales como en el FIDMAP.
Con el set de genes diferencialmente expresados, procedimos a realizar el análisis de enriquecimiento de rutas con Ingenuity Pathway Analysis, obteniendo un total de 545 rutas canónicas diferencialmente expresadas. Llama la atención que las 3 rutas más representativas están implicadas en la síntesis y traducción de proteínas, así como en la supervivencia y proliferación celular, encontrándose además las 3 de ellas fuertemente inhibidas en los pacientes. Respecto al análisis de las moléculas diferencialmente expresadas de manera individual, cabe destacar Reg1b, que es la molécula que se encuentra más disminuida en las biopsias de los pacientes. Reg1b pertenece a la familia Reg, que es una familia con 4 proteínas que se expresan en las células pancreáticas, células de Paneth y las células enteroendocrinas del colon. Estos genes se expresan en respuesta al daño tisular y la inflamación, tienen un efecto antiapoptótico y activan la secreción de péptidos antimicrobianos. Además, su expresión aumenta en respuesta a la interleuquina 22 vía STAT3. Además de Reg1b, las otras proteínas que se expresan en las células de Paneth, como son Reg1a y Reg3a, se encuentran también diferencialmente disminuidas en los pacientes estables a más de un año. Esto correlaciona con lo observado en las rutas canónicas, ya que las células de Paneth son especialmente dependientes de la síntesis proteica y de la vía mTOR para su funcionalidad. Con el fin de profundizar en esta hipótesis y comprobar si las células de Paneth se encontraban realmente alteradas en las biopsias de nuestros pacientes, comparamos un set de 190 genes implicados en la biología de células de Paneth con nuestro set de genes diferencialmente expresados, obteniendo un total de 46 genes en común. Cabe destacar una disminución de genes principalmente implicados en las células de Paneth, como son las defensinas 5 y 6, la lisozima y la fosfolipasa A2, todos ellos, como digo, disminuidos de una manera diferencial en los pacientes respecto a los controles del orden de la mitad de la expresión. En una siguiente fase quisimos comprobar si las moléculas principalmente implicadas en la biología de las células de Paneth se encontraban también diferencialmente expresadas en los otros grupos analizados por RNA-seq, es decir, en las biopsias estables a menos de un año post-trasplante y en las biopsias no estables. En primer lugar, vemos que el grupo estable a menos de un año tiene una expresión similar a la del grupo estable a más de un año, siendo no significativas las diferencias entre ambos grupos, pero que sin embargo el grupo no estable sí presentó diferencias significativas respecto al grupo estable para todos los genes, no observándose diferencias sin embargo de este grupo no estable con el grupo control. Para comprobar si los cambios de la expresión observados eran reales o se debían a un cambio en la celularidad, procedimos al recuento de las células de Paneth en las biopsias analizadas, observando que el promedio de células de Paneth por cripta era similar en todos los grupos. Puesto que se ha descrito una alteración de las células de Paneth relacionadas con estrés de retículo, procedimos también a analizar la expresión de 29 genes relacionados sacados de la bibliografía en nuestro set de genes, observando que solamente 2 de ellos se encontraban diferencialmente expresados. Estos resultados apuntan a que la inhibición de la síntesis proteica observada, la inhibición de la vía mTOR y de los genes específicos de las células de Paneth no parece relacionada con mecanismos de estrés de retículo endoplásmico. Para concluir, decir entonces que los injertos intestinales de más de un año post-trasplante y sin rechazo presentan una disminución de la expresión de genes relacionados con células de Paneth, con síntesis proteica y la vía mTOR, que esta alteración es funcional no viéndose afectada la cantidad de células y que además no parece relacionada con mecanismos de estrés de retículo endoplásmico que sin embargo sí están implicados en otras patologías como en enfermedad inflamatoria intestinal. Hipótesis que explican esto pueden ser los cambios en la dieta que tienen los receptores, cambios en la microbiota o la disminución de las ILC3 intraepiteliales recientemente descrita por nuestro grupo, ya que estas células interaccionan de manera directa con las células de Paneth vía secreción de IL-22. Además, decir que las biopsias no estables sí que muestran un aumento de la expresión respecto a las estables, siendo similar a la de los intestinos nativos. Teniendo en cuenta que estas biopsias son tomadas entre episodios de rechazo, estos cambios en la expresión pueden deberse a una alteración en la permeabilidad epitelial que se produce en el rechazo y que conlleva un aumento de la exposición a patógenos intestinales y por tanto un aumento de la producción de péptidos antimicrobianos, o también se reflejo de la regeneración epitelial tras el rechazo.
Finalmente, agradecer a mis compañeras de inmunología, de anatomía patológica, de cirugía y de bioinformática su labor, sin la cual este trabajo no habría sido posible. Muchas gracias. Buenos días. Es para mí un placer presentarles el trabajo titulado La conversión de tacrolimus a inhibidores de mTOR en receptores de trasplante renal se asocia con una redistribución significativa de las subpoblaciones linfocitarias T, B y natural killer en sangre periférica que hemos realizado en el Servicio de Nefrología y de Inmunología del Hospital del Mar, en Barcelona. El tratamiento inmunosupresor sabemos que es clave para la supervivencia del trasplante renal, pero el balance no suele ser fácil. La inmunosupresión estándar con inhibidores de la calcineurina, esteroides y agentes antiproliferativos no es totalmente eficaz previniendo la pérdida del injerto ni el desarrollo de rechazo mediado por anticuerpos. Por ello, se propuso el uso de los inhibidores del mTOR para reducir la nefrotoxicidad asociada a inhibidores de calcineurina, incrementar la supervivencia del injerto y reducir el riesgo de cáncer e infecciones. La funcionalidad del mTOR en células inmunes es ampliamente conocida. En la figura de la izquierda vemos cómo el mTOR está implicado en el desarrollo y la activación de células natural killer o el desarrollo y maduración de células B, entre otros. El uso de inhibidores de mTOR se ha asociado a un mayor porcentaje de células T reguladoras. Sin embargo, el conocimiento de su impacto en otras células inmunes es todavía escaso y controvertido. Por ello, planteamos este estudio con la hipótesis que la conversión de inhibidores de la calcineurina a inhibidores de mTOR en receptores de trasplante renal podría tener un impacto en el desarrollo de anticuerpos anti-HLA donantes específicos y la distribución de subpoblaciones linfocitarias en sangre periférica. Para ello, reclutamos un total de 45 receptores de trasplante renal, 29 de los cuales convirtieron de inhibidores de la calcineurina a inhibidores del mTOR, 19 con esteroides y 10 sin, y 16 pacientes que mantuvieron la triple terapia con inhibidores de la calcineurina, micofenolato y esteroides. Analizamos la función renal, los anticuerpos anti-HLA y el inmunofenotipado en sangre periférica de T, B y células natural killer antes de la conversión y a los 3, 12 y 24 meses post-conversión. La función renal se mantuvo estable en ambos grupos a lo largo del seguimiento. No observamos un desarrollo significativo de anticuerpos anti-HLA donantes específicos en el grupo de inhibidores del mTOR comparados con el grupo control. El análisis del inmunofenotipado de células T mostró una expansión significativa del porcentaje de células T reguladoras tanto en el grupo de inhibidores del mTOR como en el grupo de tacrolimus, como pueden ver en la gráfica superior izquierda. El p-valor de las curvas corresponde a diferencias en la evolución entre grupos y los p-valores de cada grupo a diferencias en la evolución dentro del grupo. El análisis multivariante, que pueden ver a su derecha, nos permitió identificar que el tiempo post-trasplante y el género del receptor influyen en la expansión de las células T reguladoras. Un subanálisis de nuestros pacientes según el tiempo post-trasplante mostró que los pacientes convertidos tanto precoz como tardíamente a inhibidores de mTOR mostraban un incremento significativo de células T reguladoras. Observamos también una reducción significativa de células B naïve y células B transicionales tras la conversión a inhibidores de mTOR, como pueden observar en las figuras del panel superior. Dado que un estudio previo de nuestro grupo había mostrado la influencia de la retirada de esteroides en el fenotipo de células B circulantes, realizamos un subanálisis que mostró que la reducción de células B y células B naïve solo se observaba en los pacientes convertidos en inhibidores de mTOR que también recibían esteroides, como pueden observar en las dos figuras de la izquierda y el centro del panel inferior. Los pacientes convertidos en inhibidores de mTOR con esteroides, que están representados en círculos negros, y los que se convirtieron en inhibidores de mTOR sin esteroides con círculos blancos. Por otro lado, la reducción de células B transicionales se observó en todos los pacientes convertidos en inhibidores de mTOR, como pueden observar en el panel inferior a su derecha.
Finalmente, el análisis del fenotipo de las células natural killer en los pacientes que se convirtieron a inhibidores del mTOR mostró un incremento muy significativo de células natural killer CD56 bright en este grupo en comparación con los pacientes que mantuvieron tacrolimus como su terapia inmunosupresora. Este incremento de células natural killer CD56 bright fue acompañado por una reducción muy significativa del porcentaje de células natural killer CD56 dim en este grupo, tal y como pueden observar en el panel superior a la izquierda y al centro. Por otro lado, observamos en los pacientes que se convirtieron a inhibidores del mTOR un incremento muy significativo del porcentaje de células natural killer que expresaban el receptor NKG2A. Globalmente, observamos que después de la conversión a inhibidores de mTOR hay un incremento muy significativo de células natural killer en estadios tempranos de diferenciación. Como conclusiones de este trabajo, la conversión a inhibidores del mTOR es segura en términos de función renal y de generación de anticuerpos anti-HLA donante específicos. La conversión a inhibidores del mTOR influye de manera significativa en la distribución de subpoblaciones linfocitarias en sangre periférica, con un tiempo de seguimiento de 24 meses. Observamos que promueve la expansión de células T reguladoras, que reduce las células B y células B naïf en pacientes tratados con esteroides y que reduce las células B transicionales de manera independiente al tratamiento concomitante con esteroides. Finalmente, también se observa un aumento de células natural killer en estadios precoces de diferenciación. La redistribución de subpoblaciones linfocitarias en pacientes tratados con inhibidores del mTOR puede tener un impacto relevante en estudios inmunológicos con receptores de trasplante renal. Muchas gracias por su atención. Hola, buenos días. La presencia de células T de memoria efectoras aloreactivas supone un inconveniente para la correcta evolución del injerto y estas pueden aparecer previa exposición a antígeno, así como también por inmunidad heteróloga. Nuestro grupo ha mostrado previamente cómo pacientes trasplantados renales con aloinmunidad celular preformada muestran un mayor riesgo de rechazo, especialmente rechazo celular. En la práctica clínica, el uso de tacrolimus ha contribuido a mejorar la supervivencia de los injertos al inhibir esta respuesta inmune mediada por células T, evitando por tanto los eventos de rechazo agudo. Así pues, una correcta y rápida exposición a tacrolimus es necesaria para evitar esta activación de la respuesta aloinmune y posterior aparición de rechazo. En este sentido, en los últimos años, varios estudios confirman el papel de los polimorfismos de las enzimas CYP3A, que intervienen en el metabolismo de tacrolimus y que pueden influir sobre la exposición a tacrolimus. Por tanto, la hipótesis de nuestro trabajo fue que el impacto de la respuesta aloinmune, tanto celular como humoral, sobre el riesgo de rechazo podría venir modulada por los diferentes perfiles farmacogenéticos del metabolismo de tacrolimus en pacientes trasplantados renales recibiendo este tratamiento. Los objetivos fueron estudiar los polimorfismos de CYP3A4 y CYP3A5 involucrados en el metabolismo de tacrolimus y analizar su impacto sobre la exposición de tacrolimus en pacientes trasplantados renales, evaluar el impacto de anticuerpos donantes específicos preformados, así como también de la reactividad celular sobre el riesgo de rechazo según los diferentes fenotipos derivados de los polimorfismos y evaluar el papel de diferentes terapias de inducción según esta reactividad preformada y clústeres según la farmacogenética para tacrolimus. Se trata de un estudio retrospectivo en una cohorte de 319 pacientes de dos centros diferentes, el Hospital de Bellvitge en Barcelona y el Centro de Charité en Berlín. Los pacientes recibieron tratamiento con tacrolimus de liberación inmediata y se estudiaron tanto la reactividad humoral y celular como el genotipo de las enzimas CYP3A4 y CYP3A5 para correlacionarlos con niveles de tacrolimus y la evolución del injerto. Estas son las principales características demográficas y clínicas de la población. Los pacientes eran relativamente jóvenes, la mayoría eran primeros trasplantes y de etnia caucásica. El 48% de los pacientes mostraron aloreactividad celular y un 3% mostraron aloreactividad humoral. La incidencia de rechazo fue de alrededor del 17% y la mayoría de los eventos fueron rechazos mediados por célula T. Y por lo que se refiere a los fenotipos de metabolización, clasificamos a los pacientes en tres clústeres. El 19% de los pacientes eran metabolizadores rápidos, siendo rápidos para CYP3A4 y CYP3A5. El 69% eran intermedios y el 11% eran metabolizadores lentos para las dos enzimas.
Cuando estudiamos los niveles de tacrolimus según el genotipo, observamos que los pacientes que eran metabolizadores rápidos para ambas enzimas mostraban niveles más bajos durante las 2 primeras semanas post-trasplante y que estos pacientes requerían dosis más altas en comparación a los metabolizadores lentos para alcanzar los mismos niveles, encontrándose el grupo de pacientes con fenotipo mixto en una situación intermedia. Al analizar las diferentes variables que se podían asociar al rechazo agudo, la función renal retardada y la presencia de aloreactividad en el momento del trasplante, tanto humoral como celular, se asociaron de manera independiente al riesgo de rechazo agudo. Y entre los clústeres de metabolismo para tacrolimus, el que se asoció con el rechazo fue el clúster intermedio, tanto de forma aislada como asociado a la presencia de anticuerpos o células T de memoria, siendo mayor su valor predictivo cuando se combinaba el clúster con la respuesta aloinmune preformada. A continuación, siendo las características genéticas del metabolismo de tacrolimus unas calidades inherentes a cada individuo y inmodificables, quisimos evaluar el impacto de estas variables predictivas de rechazo en cada uno de los grupos o clústeres. En la cohorte de metabolizadores intermedios, la memoria preformada, tanto celular como humoral, se asociaron al rechazo celular y humoral respectivamente, y cuando estratificamos a los pacientes según el tipo de tratamiento de inducción que recibieron, observamos que en el caso de la aloreactividad celular, esta predijo el rechazo en el conjunto de pacientes que no recibían inducción con agentes depletantes de célula T, pero no en pacientes tratados con timoglobulina. Sin embargo, no hubo diferencias según la inducción por lo que se refiere a eventos humorales. En este conjunto de pacientes metabolizadores intermedios confirmamos los resultados obtenidos en toda la cohorte y además observamos cómo la deplección de células T prevendría el rechazo en pacientes con aloreactividad celular preformada y función renal retardada. Por otro lado, en los pacientes metabolizadores rápidos no se observó un claro impacto de la respuesta preformada sobre el riesgo de rechazo agudo, posiblemente debido a la presencia de otros factores de riesgo en este grupo. Sin embargo, sí que se observaba claramente que pacientes que recibían agentes que depleccionaban célula T mostraban significativamente un menor riesgo de rechazo celular. Finalmente, en el grupo de metabolizadores lentos, solo un paciente de los 36 mostró rechazo, haciendo imposible llevar a cabo el análisis estadístico. Aún así, de forma interesante, este clúster presentó una prevalencia de aloreactividad y tratamiento con timoglobulina similar al de los demás grupos, sugiriendo que la mayor exposición de tacrolimus podría ser de alguna manera protectora, a tener en cuenta que el único paciente que desarrolló rechazo mostraba aloreactividad celular. En resumen, pacientes metabolizadores rápidos requieren dosis más altas de tacrolimus para alcanzar valores similares a los que alcanzan pacientes de otros clústeres en diferentes momentos post-trasplante. El impacto de la memoria aloinmune preformada parece estar modulada por los distintos clústeres para CYP3A. Los metabolizadores intermedios tienen un mayor riesgo de rechazo en presencia de memoria aloinmune preformada o función renal retardada si no reciben terapia de inducción con agentes de deplección de células T. En metabolizadores rápidos, los eventos de rechazo celular parecen estar causados por la respuesta aloinmune preformada y la activación de esta de novo, pero se pueden evitar con tratamiento de inducción con agentes que depleccionan células T. Y pacientes metabolizadores lentos parecen estar más protegidos por inmunosupresión, como muestra la incidencia reducida de rechazo, a pesar de presentar memoria preformada o no recibir terapia de inducción de deplección de células T. Por lo que una evaluación precisa de la memoria aloinmune preformada juntamente con el estudio de los polimorfismos de CYP3A para tacrolimus permitiría identificar a los pacientes con diferente riesgo y rechazo en trasplante renal. Muchas gracias. Hola de nuevo a todos y todas. Enhorabuena a los ponentes, habéis hecho un trabajo excepcional. A mí me gustaría empezar preguntándole un poquito a Rodrigo sobre su trabajo de los macrófagos, si nos podría decir algo más de su fenotipo, si expresan CD169, si nos puedes decir algo más sobre ellos. Gracias. No, Jordi, en verdad no te puedo decir nada porque el panel de anticuerpos que hay para macrófagos en rata es muy limitado. O sea, llegás a ED2 como para hacer una diferenciación, decir esto es un macrófago, C45 ED2, y hasta ahí llega lo que hay comercial. Así que no te puedo decir más nada. ¿Y tenéis pensado algo? Claro, trasladar esto a ratón es complicado. Vale. Sí, en verdad, la idea siempre de poner a punto el modelo de trasplante intestinal en ratón está, pero la verdad que conlleva primero el desarrollo técnico, que
que nuestros cirujanos lo tienen puesto ahí con un post-it colgadito, pero es muy complejo. Vale, muy bien. Gracias. Pero me lo anoto para cuando lo podamos usar. Rodrigo, Sí. ¿me oye? Yo venía en la segunda parte de la pregunta que te ha hecho Jordi, es la que a mí me interesa realmente. Este modelo, ¿cómo se cuadra? Porque una cosa son los modelos experimentales. ¿Qué diferencias crees tú que habría a pasarlo a un modelo de estudio en humano, ¿no? ¿Qué pros y qué contras tú encontrarías con respecto a la comparación de este modelo respecto a su utilización en humano? Es que en verdad en humano la preservación o no del vaso, el grupo ya ha comprobado que preservar el vaso nativo genera una diferencia sustancial en cuanto a la aparición de enfermedad contra el receptor. Es difícil trasladar eso a un modelo en humano. Lo que nosotros queríamos explicar era el mecanismo celular subyacente por el cual esa observación clínica era tan clara. Así que no sé si te contesto tu pregunta. Sí, pero bueno, no me deja de dejar lagunas entre lo que ocurre, ya te digo, lo que ocurre en un modelo animal a un modelo humano. O sea, es decir, vamos, que la experimentación está muy, muy bien lograda, muy bien hecha, pero muchas veces los hallazgos que encontramos en experimentación animal no se corresponden algunas veces con las situaciones en humanos porque hay otras variables, ¿no? Pero bueno, vamos, que el trabajo está fantástico, me ha gustado mucho. Sí, sería súper interesante poder analizar el estado de activación de esos macrófagos en el vaso de pacientes trasplantados, a ver si tienen un mayor estado de activación, una manera de ver si están fagocitando de alguna manera. Es más difícil hacer la traslación, cómo ver si están fagocitando lo que son células del donante en un paciente, ¿no? No podría dar buen estado de activación de esos macrófagos. Pero la transferencia, o sea, no es clara. Yeah. Pero lo interesante del trabajo fue que el modelo reproduce muy bien lo que se ve en humanos. O sea, cuando al animal le preservas su vaso nativo, la verdad que la incidencia de enfermedad contra receptor es casi nula. Muy bien. Nada, Rodrigo, felicitarte de nuevo. Comentarte que nosotros hacemos trasplante de riñón y de corazón en ratón, así que tenemos una conversación pendiente. ¿Cómo no? Seguimos con Paloma, si os parece bien. Felicitarte también a ti, Paloma, por tu ponencia. Me ha llamado la atención la molécula mTOR que disminuye en los pacientes que no tienen rechazo. Y como se dice, la cabra tira al monte. ¿Tiene que ver algo con la inmunidad entrenada esto? Buena pregunta, muchas gracias, Jordi. Bueno, nosotros no hemos visto que la vía mTOR disminuye a los pacientes con rechazo, porque el grupo de comparación inicial eran biopsias de cambios mínimos en pacientes sin rechazo. Las biopsias analizadas son sin rechazo y cuando hacíamos el análisis diferencial de rutas era entre los intestinos nativos y esos pacientes. Entonces se veía no de la molécula mTOR, sino de toda la vía mTOR. De hecho, eso parecía al revés, que en los pacientes no estables, que son biopsias igualmente de cambios mínimos, no son biopsias con rechazo las analizadas, sino que estaban entre episodios de rechazo, lo que miramos fueron los genes relacionados ya con células de Paneth, pero no cómo estaba el estado de la vía mTOR. Parece que la vía mTOR en todo el metabolismo, o sea, en toda la regulación y fisiología de las células madre intestinales y las células de Paneth, tiene un papel muy importante en la regulación de estas células, que además es cruzada. Las células de Paneth retroalimentan de alguna manera el crecimiento de las células madre intestinales de las criptas, pero el papel de mTOR se sabe que es importante, pero no se sabe muy bien de qué manera, porque los artículos que hay al respecto son contradictorios. En este sentido, sobre todo, parece que influye mucho la deprivación de nutrientes en cuanto a la regulación de esta vía, sobre todo pues, en el tema de ácidos grasos y demás. Y no se sabe muy bien porque en algunos modelos, por ejemplo, con rapamicina se ve que bloquea la vía de las células de Paneth, pero en otros modelos, sin embargo, se ve que está aumentada. Entonces todavía queda ahí un poco. Y yo creo que tiene que ver más con el flujo de nutrientes que reciben estas células que con la inmunidad entrenada. Muy bien. Paloma, a mí se me ha quedado una duda en
¿cómo cuantificáis el número de células de Paneth para ver los genes diferencialmente expresados en la biopsia? ¿Eso lo hacéis vosotros? ¿Lo hace el patólogo? Lo hace el patólogo. Sí. ¿No? Te lo hace por campo. Claro, es que eso es Sí. importante, claro, en genes diferencialmente expresados es importante el número. Eso es. Y por eso fue una de las cosas que quisimos mirar. Inicialmente, bueno, he presentado el número de células por cripta, pero también cuantificamos en un campo el número de criptas con células de Paneth e intentamos además también pues, que en las biopsias de los pacientes es verdad que son solo de mucosa y es un poquito más difícil. Las de los controles, como son piezas más grandes, pues coger la última línea de criptas justo antes de la basal para tener como un criterio. Y consideramos eso, el número de células por cripta en las que eran visibles y además también el número de criptas con Paneth visibles. Perfecto. Yo tengo una pregunta para Laura, pero no te enfades. Laura, ¿habéis visto células T, B y NK? ¿Habéis mirado algo de mieloides, algo de macrófagos monocitos? Perdona que te pregunte. No, es muy buena pregunta. Realmente se nos quedó pendiente ampliar el estudio. Creo que sería razonable, visto que la conversión a inhibidores de mTOR altera subpoblaciones linfocitarias relevantes como T, B y natural killer, sería sin duda muy importante también mirar a nivel de mieloides. Es probable que también tenga un impacto significativo y que tengamos que tenerlo en cuenta, sin duda. Y no sé si me lo he perdido. ¿TFH habéis mirado también? Tampoco, también es algo que nos gustaría explorar en futuros estudios, sin duda. Muy bien. Laura, yo tengo una pregunta. Me parece curioso la redistribución de poblaciones que ocurre tras la seroconversión. Entonces, mira, las células NK que expresan el NKG2A me sugiere, ¿qué explicación le dais? ¿Es un nuevo papel de la célula NK en la conversión? ¿Lo habéis juntado datos con, por ejemplo, con Miguel López Botés, que está también estudiando este papel de la célula NK en trasplante? ¿Qué pensáis hacer con esa? Porque las células NK sabéis que siempre han sido el sexo de los ángeles más con tumoral que con trasplante. ¿Qué pensáis hacer después con estas células? O sea, porque me parece curioso, las células B reguladoras, T reguladoras, todos estamos estudiándolas y todos buscamos, pero esta célula NK, pues en trasplante nunca se le ha dado el papel que a lo mejor tiene, no lo sé. Gracias por la pregunta, es muy, muy interesante. Sí, sin duda creemos que el papel de las células natural killer en trasplante todavía no se ha explorado suficiente. Creemos que va a aportar más información en el futuro y estamos trabajando en ello porque realmente esta redistribución, esta, digamos, acumulación que nosotros observamos de células natural killer con, digamos, estadios tempranos de diferenciación en estos puntos tempranos de diferenciación, sin duda se ve muy aumentado en estos pacientes con inhibidores de mTOR. Esto creemos que realmente puede tener un impacto muy significativo y estamos trabajando tanto en estudios de mejor caracterización de células natural killer como futuros estudios funcionales para entender un poquito mejor si realmente su capacidad de respuesta es, digamos, más precoz y por lo tanto serían, digamos, menos agresivas en el campo del trasplante. Sin duda hay mucho camino por delante para recorrer, sí. Vamos a ver, el papel de la célula NK en trasplante de médula ósea está claro, ¿no? Pero en trasplante de órganos sólidos es donde digo yo que realmente está el problema, ¿no? No sabemos realmente qué es lo que ocurre. El trabajo muy bueno. Muchas gracias. Elena, pues finalizamos contigo el turno de preguntas. La verdad es que también felicitarte por el trabajo a ti y a Uriol. Realmente no es una pregunta, es bueno, una duda. ¿Vuestros resultados se aplican a cualquier tipo de tratamiento de los pacientes? ¿Tacrolimus? ¿Otro tipo? Bueno, el estudio estaba planteado en una cohorte de pacientes que recibían tacrolimus, para pacientes que reciben tacrolimus, pero de liberación inmediata. Vale. Y en esta cohorte todos los pacientes recibieron también tratamiento con mecofenolato y corticoides. Vale. ¿Y ciclosporina? No. Vale. Solo era esa duda. Realmente yo no tengo preguntas, Manuel. Bueno, yo tengo una para Elena.
El trabajo muy bueno también, me ha gustado mucho. Vosotros diferenciáis 3 clústeres, ¿no? Intermedio, pobre y muy respondedores, ¿no? ¿Habéis mirado la frecuencia de los SNP en la población general? Perdona, es que no entiendo a qué te O refieres. sea, analizáis los SNP, los polimorfismos de los metabolitos. ¿Polimorfismos? Sí. ¿Lo habéis hecho en población control general? Que no me ha parecido verlo en el trabajo. Lo que es la frecuencia de esos polimorfismos en población sana. ¿En un grupo control? Sí. ¿De individuos sanos? No. ¿Sabes la frecuencia que tenemos en la población general de tener esos SNP? Claro, ahí te faltaría el dato de saber si metabolizan. También es cierto. Quizás sea una tontería la pregunta que te he hecho. No. A ver, las frecuencias que hemos encontrado de los diferentes fenotipos de metabolización son las que están descritas en población caucásica, es decir, van en relación con lo que está publicado ya en población caucásica, y es que la mayoría de los pacientes son metabolizadores rápidos para CYP3A4 y metabolizadores lentos para CYP3A5. Y las frecuencias de los diferentes clústeres que he mostrado son lo que más o menos sí que se encuentra en población, tanto trasplantada como población sana. Ajá. Sí. Muy bien. ¿Tienes alguna pregunta más, Jordi? No, felicitar a todos y a todas las ponentes. Lo habéis hecho fenomenal. Muchas gracias. Gracias. Enhorabuena. En primer lugar, me gustaría agradecer a la organización por darme la oportunidad de presentaros hoy este trabajo, cuyo título es Células mieloides supresoras en pacientes trasplantados renales y efectos sobre la terapia de mantenimiento. Los pacientes trasplantados reciben fármacos inmunosupresores para evitar el rechazo, y estos fármacos también tienen efectos secundarios, con lo cual lo ideal sería llegar a un estado, a una situación en la cual tuviésemos un balance, un equilibrio, y tuviésemos los efectos beneficiosos de la inmunosupresión, que es que se evite el rechazo, y no tuviésemos los efectos secundarios. Debido a esto, hace varios años que se están estudiando mecanismos reguladores de la respuesta inmune, y las células mieloides supresoras son un tipo de células que tienen una función reguladora inmune. Las células mieloides supresoras fueron descritas inicialmente en cáncer hace alrededor de 20 años y se ha visto que en condiciones de inflamación crónica mantenida en el tiempo se van a liberar una serie de mediadores proinflamatorios que van a hacer que en la médula ósea haya lo que se conoce como una mielopoiesis de emergencia y se genere un tipo de células mieloides que, a diferencia de las que conocemos habitualmente con función proinflamatoria, estas células van a tener función supresora o reguladora. Se caracterizan porque son capaces de suprimir las respuestas inmunes innatas y adaptativas, y se ha visto que son capaces de expandir las células T reguladoras in vivo e in vitro después del trasplante. Por estas características se piensa que podrían estar involucradas en la tolerancia al injerto, y ya hay muchos estudios en modelos animales que sí que señalan que estas células tienen un papel muy importante en la regulación del sistema inmune en trasplante. Basándonos en su fenotipo, en humanos podemos clasificarlas en 3 grupos principalmente. Las conocidas como early stage son células que son las menos conocidas y son las más indiferenciadas porque no tienen marcadores de diferenciación en su superficie. Las células de estirpe polimorfonuclear son células que fenotípicamente se asemejan a los neutrófilos, pero tienen función supresora y no proinflamatoria. Y lo mismo ocurre con las células de estirpe monocítica, mieloides supresoras. Son células que fenotípicamente parecen monocitos, pero tienen función supresora. Los objetivos de este trabajo han sido analizar el número y la frecuencia de células mieloides supresoras en pacientes con enfermedad renal terminal 6 y 12 meses post-trasplante, evaluar si estas células son capaces de inducir T reguladoras, y evaluar la función de las células mieloides supresoras comparando la función de estas células que provienen de receptores que están tratados o bien con rapamicina o bien con tacrolimus, con una diferente estrategia inmunosupresora.
Para realizar los estudios in vitro hemos realizado separación celular y a partir de sangre periférica de pacientes trasplantados o de donantes sanos hemos obtenido la capa mononuclear. Por un lado, utilizando el marcador CD33, que es un marcador de células mieloides, utilizando las células CD33 negativas hemos separado los linfocitos TCD4 y a partir de las células CD33 positivas, conociendo el fenotipo de las células mieloides supresoras, hemos realizado separación de estas células. Para monitorizar estas subpoblaciones en sangre periférica de pacientes trasplantados, las hemos caracterizado mediante citometría de flujo, utilizando los marcadores principales conocidos en estas células, que serían el CD33, porque son células CD33 positivas, son células HLA-DR negativas. Una vez que seleccionamos estas poblaciones, con el marcador CD14 y CD15 podemos fenotipar las tres principales poblaciones, como son la estirpe monocítica, las células mieloides supresoras polimorfonucleares, y aquellas células que eran doble negativas para estos dos marcadores son las células consideradas como early stage. También se sabe que estas células son positivas para el marcador 11B y CD124, los hemos utilizado para fenotiparlas, y las células early stage también son células linaje negativo, por tanto hemos seleccionado las células linaje negativo para fenotipar estas células, para caracterizarlas. En esta tabla se recogen las principales características de nuestra población de estudio, con un total de 38 pacientes que han sido estudiados pretrasplante, 6 meses post-trasplante y 1 año post-trasplante. Hemos estudiado por un lado la frecuencia del total de las células mieloides supresoras y por otro lado la frecuencia de las células de las tres poblaciones principales. En este caso hemos observado que las células de estirpe monocítica estaban aumentadas 6 meses post-trasplante y 1 año post-trasplante en comparación con los niveles pre-trasplante, y sin embargo no observamos este efecto cuando estudiamos el resto de poblaciones de células mieloides supresoras conocidas. También hemos realizado ensayos in vitro para comprobar si estas células obtenidas a partir de sangre periférica de pacientes son capaces de inducir células T reguladoras, y añadiendo a linfocitos TCD4 estimulados, añadiendo células mieloides supresoras que provenían de pacientes, hemos observado cómo hay un aumento de células T reguladoras in vitro. Para estudiar su función supresora hemos utilizado controles sanos, pacientes que estaban tratados con tacrolimus y pacientes que estaban tratados a largo plazo con rapamicina, y hemos realizado estudios de proliferación para ver si estas células inhibían la proliferación de células TCD4. Y hemos observado que en células obtenidas a partir de pacientes que estaban tratados con tacrolimus tenían una función supresora bastante potente, eran capaces de suprimir la respuesta, la proliferación de células TCD4, y sin embargo cuando estas células eran obtenidas a partir de sangre de pacientes tratados con rapamicina, esta supresión era parcialmente revertida, las células proliferaban más. Andando un poco más en esto, se realizaron cultivos de monocitos con CFS1 y se comprobó que estos monocitos adquirían características supresoras porque también eran capaces de suprimir la proliferación de células TCD4, y al volver a añadir, estos estudios se realizaron en controles sanos, al volver a añadir rapamicina a estos monocitos estimulados con CPS1, se observó que otra vez se revertía parcialmente la función supresora de estas células porque los linfocitos TCD4 volvían a proliferar. Realizando estudios a nivel de proteína, de Western blot, se observó que aquellos monocitos tratados con CPS1 expresaban la proteína AIDO, y sin embargo cuando estudiábamos los monocitos tratados con CPS1 y además con rapamicina, se observó que esta proteína no se expresaba. Por tanto, la proteína AIDO está relacionada con la función supresora de estas células, y al añadir rapamicina, que es un inhibidor del mTOR, de alguna manera estamos bloqueando la expresión de esta proteína. Las conclusiones del trabajo son que en primer lugar observamos un aumento de las frecuencias de células mieloides supresoras de estirpe monocítica 6 meses post-trasplante y 1 año post-trasplante. Si estos aumentos son el resultado de diferencias entre los dos regímenes de inmunosupresores utilizados
o si bien las poblaciones de células mieloides supresoras están reguladas de manera diferencial por las condiciones locales, todavía es un tema de debate. En segundo lugar, hemos visto un aumento de la expansión de células T reguladoras después de cultivar células TCD4 con células mieloides supresoras. En tercer lugar, no hemos visto ninguna asociación, por eso no se ha comentado, entre las poblaciones de células mieloides supresoras y los datos clínicos de los pacientes, probablemente debido al bajo número de pacientes que tenemos incluido en este estudio. En cuarto lugar, observamos que las células mieloides supresoras monocíticas de pacientes bajo tratamiento con tacrolimus tenían mayor actividad supresora si los comparábamos con pacientes que recibían tratamiento con rapamicina, y atribuimos la pérdida de esta función supresora a una disminución de la proteína AIDO cuando estas células se exponen a rapamicina. Y por último lugar, los efectos de los distintos fármacos inmunosupresores en el desarrollo y la función de las células mieloides supresoras deben estudiarse mejor y se requieren estudios prospectivos adicionales para establecer si la tolerancia a largo plazo al trasplante es dependiente o no de la modulación de las células mieloides supresoras. En último lugar, me gustaría agradecer a todas las personas que han colaborado en este trabajo. Muchas gracias por su atención y si tenéis alguna pregunta, pues la resolveremos a continuación. Gracias. Buenos días, mi nombre es Dalia Reik y quería agradecer a los organizadores el hecho de haber seleccionado este trabajo como presentación oral. El rechazo mediado por anticuerpos específicos del donante es reconocido como un factor clave de pérdida del injerto renal. Los anticuerpos específicos para el HLA del donante son capaces de activar las células del endotelio a través de la vía de señalización del mTOR. Los inhibidores de mTOR pueden inhibir la señal mediada por estos anticuerpos anti-HLA en células endoteliales in vitro. La fosforilación de algunas proteínas de la vía mTOR, como la S6-RP o la 70S6 quinasa, se han propuesto como nuevos marcadores de rechazo mediado por anticuerpos en el trasplante cardíaco. En este trabajo nos planteamos evaluar 1. La activación de la vía mTOR por anticuerpos HLA donante específicos en riñones trasplantados con AMR, comparando con controles sin AMR. 2. La posible modulación de la vía mTOR por la inmunosupresión con inhibidores de mTOR. Y 3. La activación de la vía mTOR en biopsias con cambios compatibles con AMR pero sin DSA y en biopsias con DSA sin evidencias de AMR. Hemos analizado una cohorte de 57 pacientes trasplantados renales, todos con biopsia. De estos, 31 fueron diagnosticados con AMR y DSA, 11 tratados con inhibidores de mTOR y 20 no, y 11 controles, de los cuales 4 fueron tratados con inhibidores de mTOR y 7 no. Además añadimos 2 grupos, 16 muestras con AMR sin DSA y otras 16 muestras con DSA sin AMR. Estas biopsias fueron teñidas para C4D y la fosforilación respectiva de S6RP, ERK y mTOR en capilar peritubular mediante inmunohistoquímica en secciones de biopsias conservadas en parafina. Los resultados de la tinción en capilar peritubular fueron clasificados según la escala que pueden observar en esta imagen, donde 0 corresponde a no tinción, 1 poca tinción, 2 tinción focal y 3 tinción multifocal o difusa. La tinción de las biopsias con AMR mostró un aumento significativo de C4D y la fosforilación S6RP en comparación con los controles, donde podéis observar a la izquierda de la imagen, y no se observaron diferencias en las tinciones con fosfo-mTOR o en fosfo-ERK, como pueden ver a la derecha de la imagen. El tratamiento inmunosupresor con inhibidores de mTOR no muestra un impacto significativo en la tinción de C4D o la fosforilación de 6RP, mTOR o ERK en capilar peritubular. Pero cabe destacar que la tinción de fosfo-mTOR se vio disminuida en presencia de inhibidor de mTOR en biopsias con AMR crónico, en contraste con las biopsias con AMR activo, donde la presencia de inhibidor mTOR no influye la tinción de fosfo-mTOR, tal como pueden ver
en la parte inferior de la diapositiva, resaltado con un círculo. En biopsias con AMR y DSA-HLA circulante encontramos una tinción difusa de fosfo-S6-RP estadísticamente superior a la tinción en biopsias con AMR sin DSA, como pueden ver a la izquierda de la imagen. En cambio, no vimos ninguna diferencia en la tinción de fosfo-S6-RP cuando comparamos biopsias con DSA con y sin diagnóstico de AMR, como pueden ver a la derecha de la imagen. Finalmente, vimos una asociación de la tinción fosfo-S6-RP con los DSA totales y con los DSA de clase 2, pero no con los DSA de clase 1. Para concluir, nuestros resultados apoyan a una asociación entre la tinción difusa de fosfo-S6-RP en capilar peritubular con anticuerpos HLA donantes-específicos, especialmente de clase 2, en presencia o ausencia de diagnóstico AMR. Esto sugiere que la tinción de fosfo-S6-RP podría servir como biomarcador de anticuerpos HLA donantes-específicos para el diagnóstico de AMR en casos donde el DSA no se detecta o no está disponible. El tratamiento con inhibidores de mTOR no parece modificar la fosforilación de S6-RP, ERK o mTOR en capilar peritubular de injertos de riñón. Solo vemos una disminución de la tinción fosfo-mTOR en AMR crónico con inhibidor de mTOR en comparación con la ausencia de este, sugiriendo que quizás la dosis y niveles clínicos de inhibidor de mTOR puede no haber sido suficiente en estos pacientes para inhibir la señalización intracelular de la vía mTOR cuando hay un AMR activo. Finalmente, el estudio de un mayor número de casos sería necesario para confirmar estos resultados. Quiero agradecer a todo el equipo del Servicio de Nefrología del Hospital del Mar, el Servicio de Patología del Hospital del Mar y a la financiación recibida por el Instituto de Salud Carlos III y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Quiero comenzar agradeciendo la oportunidad de presentar en el Congreso de la Sociedad Española de Trasplante nuestro trabajo titulado La perfusión normotérmica ex vivo reduce el daño de isquemia fría y la función retrasada en injerto en un modelo experimental de trasplante renal. Actualmente asistimos en el trasplante a un aumento de los factores que inducen o pueden aumentar el daño de isquemia reperfusión y sus consecuencias clínicas, y entre ellas la función retrasada en injerto, que ha sido correlacionada con los peores resultados post-trasplante. En el caso del donante en muerte encefálica, el tiempo de isquemia fría prolongado juega un papel importante en la génesis de la función retrasada en injerto. En este contexto, la perfusión normotérmica podría reducir los daños de isquemia reperfusión en el trasplante renal, ya que es un método de preservación del órgano en condiciones metabólicas idóneas. De hecho, diversos modelos experimentales y experiencias clínicas aisladas han demostrado una reducción del daño de isquemia reperfusión y mejoras de la función renal post-trasplante. Aunque bien es cierto que la mayor parte de estos modelos se centran en donantes en asistolia. En nuestro caso, nuestra hipótesis y nuestro objetivo fue demostrar que la perfusión normotérmica ex vivo podría reducir el daño de isquemia reperfusión asociado a un periodo prolongado de preservación hipotérmica estática en un modelo porcino de donación renal a corazón latiente y autotrasplante renal. En nuestro modelo, los animales son sometidos secuencialmente primero a la donación sanguínea con el objetivo de conseguir un concentrado de hematíes, posteriormente a una nefrectomía laparoscópica tras un periodo de recuperación y este riñón izquierdo obtenido sometido a 20 horas de preservación estática en frío. Seguidamente, el animal es sometido a una nefrectomía derecha y de forma simultánea a un autotrasplante del riñón izquierdo, directamente tras la preservación estática en frío en el grupo control o tras 3 horas de perfusión normotérmica ex vivo en el grupo experimental. Ambos grupos serán seguidos hasta el sacrificio, el fallecimiento o bien la finalización del periodo de observación de 7 días post-trasplante. En cuanto a la perfusión normotérmica, se utiliza la unidad desarrollada en conjunto con la empresa Evers, que consta de una bomba peristáltica de infusión de perfusato con control autónomo de presión de flujo según la presión de perfusión, con una presión objetivo de 80 milímetros de mercurio, una temperatura objetivo de 38 grados. Utiliza también un oxigenador y un circuito cerrado con condiciones de esterilidad que cuenta con un contenedor para el órgano y un reservorio de perfusato que está compuesto de diversos elementos, entre los cuales cabe destacar como transportador de oxígeno, el concentrado de hematíes
y como vasodilatador el verapamil, que forma parte tanto de la mezcla inicial como de la infusión continua que se realiza durante la perfusión normotérmica. También se utilizan nutrientes, aminoácidos, oligoelementos y se repone la orina producida durante este periodo de perfusión normotérmica. En los experimentos se incluyeron 21 animales, 13 de ellos en el grupo control y 8 animales en el grupo de perfusión normotérmica, con un peso medio de 50 kilos y con un tiempo medio de isquemia fría que es superponible y no existen diferencias entre los dos grupos, teniendo en cuenta además que el grupo de perfusión normotérmica es sometido además a la isquemia fría a las 3 horas de perfusión y a un breve tiempo de isquemia fría inmediatamente antes de la realización del trasplante. En cuanto a la supervivencia, podemos ver que no existen diferencias estadísticas entre los dos grupos en el test de long range, aunque las tasas de mortalidad fueron de prácticamente el 69% en el grupo control, 9 animales fallecidos de 13 frente a 3 de 8, un 37,5% en el grupo experimental. Estos fallecimientos fueron atribuidos a la intensidad del daño renal inducido en este modelo y podemos ver cómo cuando separamos los animales entre aquellos que sobrevivieron durante todo el periodo experimental y de observación post-trasplante y aquellos que no lo lograron, las curvas de función renal expresadas por el seguimiento de las cifras de creatinina sérica son completamente diferentes entre estos dos grupos. En cuanto a las características de la perfusión normotérmica, podemos ver cómo la unidad consiguió rápidamente la estabilización de la presión objetivo en torno a 80 milímetros de Hg de mercurio y esto se tradujo en unos flujos que también se estabilizaron rápidamente en niveles que alcanzan aproximadamente los 150 mililitros por cada 100 gramos de tejido y se mantienen estables sin diferencias estadísticas entre los 3 puntos temporales 60, 120 y 180 minutos de perfusión normotérmica. Esto se traduce en los índices de resistencia intrarrenal que oscilan entre 0,5 y 0,65 a lo largo de la realización de la perfusión normotérmica, también sin diferencias temporales a lo largo de la realización del tiempo de perfusión. Las diuresis, como vemos, son crecientes a lo largo de las 3 horas de perfusión normotérmica, alcanzando una media de 175 mililitros minuto por cada 100 gramos de tejido a la finalización del periodo de perfusión. Lo que no pudimos observar es ningún tipo de correlación entre los índices de resistencia intrarrenal y la diuresis en ninguno de los puntos temporales a 60, 120 o 180 minutos y, sin embargo, sí pudimos ver el tremendo impacto que pudo ocasionar esta perfusión normotérmica sobre la evolución de la función renal post-trasplante. Podemos ver en el gráfico cómo las cifras de creatinina a lo largo del periodo de observación se separan ya desde el mismo día 1 en los dos grupos experimentales y aparecen diferencias estadísticas entre los dos grupos, excepto en el día 7 en que el análisis está limitado por el escaso número de animales supervivientes en el grupo control. El grupo experimental muestra un pico más precoz de la creatinina en el día 3 y una resolución de la NTA post-trasplante frente a una evolución mucho más desfavorable en el grupo control. Quisimos ver si algunas de las características de la perfusión normotérmica eran diferentes en cuanto a la evolución post-trasplante de estos dos grupos. Aquellos que mostraron supervivencia y una mejor recuperación de la función renal frente a los 3 animales fallecidos en este grupo. Podemos ver que no existen diferencias en la presión de perfusión alcanzada y, sin embargo, el flujo parece mostrar una tendencia descendente en el grupo que tiene una peor evolución y, al contrario, los índices de resistencia muestran una tendencia creciente, mientras que el grupo con una evolución más favorable y supervivencia post-trasplante muestran una estabilización durante todo el periodo de perfusión. De nuevo, no pudimos ver diferencias entre los dos grupos en cuanto a las diuresis obtenidas. Así pues, nuestras conclusiones serían que en un periodo de 3 horas de perfusión normotérmica renal ex vivo es capaz de reducir el daño de isquemia reperfusión asociado a un periodo prolongado de preservación estática en frío. En un modelo porcino de donación a colación latiente y autotrasplante renal, el índice de resistencia renal podría ser un buen indicador de la atenuación del daño de isquemia reperfusión del órgano durante el periodo de perfusión normotérmica y asociarse con la evolución funcional post-trasplante, aunque bien este hallazgo deberá confirmarse en grupos experimentales más amplios. No quiero terminar sin agradecer a todos los miembros del grupo de investigación liderados por el doctor Borque Fernando y también a los miembros del Instituto de Investigación Médica de La Coruña que ejecutaron algunos de los experimentos del estudio. Muchas gracias.
Buenos días. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar en este congreso. El trabajo que os voy a presentar es una replicación de un estudio GWAS que apareció en el American Journal of Transplantation en 2017. Analizaron dos cohortes, una primera cohorte que llamaron de descubrimiento y otra de replicación, en la que utilizaron solo pacientes de primer trasplante y que no presentasen anticuerpos anti-HLA pretrasplante. En el análisis de frecuencias alélicas, los dos únicos polimorfismos que permanecieron asociados en la segunda cohorte fue este, que se encuentra en el gen CCDC67, que participa en la liberación de las proteínas citotóxicas por los linfocitos CD8, y este que se encuentra en el gen PTPRO, que participa en la activación de macrófagos y en el mantenimiento de los linfocitos B en quiescencia. Analizaron también un análisis multivariable donde estos dos SNP aparecen como factores independientes asociados, siendo el riesgo mayor para los homocigotos GG y CC, según veis aquí los valores de las OR. Nosotros decidimos hacer este estudio de replicación en una cohorte de pacientes trasplantados entre el 2005 y 2016, en el que una vez aplicados los criterios de exclusión, el total de pacientes estudiados fueron 641. Los dos SNPs se analizaron por sondas Tagman, que como sabéis constan de dos sondas, que cada una complementaria de cada uno de los alelos del SNP, que llevan dos fluorocromos distintos que están secuestrados por un quencher. Cuando la sonda específica complementaria a ese alelo hibrida, la actividad exonucleasa de la polimerasa la degrada, liberándola del quencher y emitiendo la fluorescencia y permitiéndonos establecer los genotipos de todos los pacientes. Aquí os presento las características demográficas y clínicas de nuestra cohorte. Quiero destacar que el factor más fuertemente asociado al rechazo celular fue la terapia de inducción con timoglobulina. Hicimos en primer lugar un análisis de frecuencias alélicas y, como veis aquí, para todo tipo de rechazo celular solo encontramos una tendencia en el grupo de todos los pacientes para el PTPRO. En cambio, sí que apareció significativo el PTPRO para el rechazo celular leve. Dado el papel que tenía la timo en el rechazo celular, estratificamos la población en pacientes que recibieron timo de inducción y los que no. Y como veis aquí, el PTPRO permanecía asociado en el grupo de pacientes sin timo. Y en el grupo de pacientes con timo encontrábamos una tendencia a la significación que probablemente no la alcanzaba debido a que ya teníamos muchos menos pacientes. Como en el análisis multivariable eran los genotipos homocigotos los que presentaban mayor riesgo, decidimos hacer un estudio de portadores y de homocigotos. Y como veis aquí, para el homocigotos del PTPRO ya aparecía asociado en todo tipo de rechazo celular en el grupo de todos los pacientes. Esta asociación era debida sobre todo en el rechazo celular leve. Para los pacientes que no recibieron timo de inducción, aquí aparecían ya asociados los dos homocigotos de los dos SNPs. Y en el grupo de pacientes que recibieron timo encontrábamos una tendencia a la asociación del PTPRO. Hicimos también el análisis multivariable en el grupo de pacientes que sufrieron rechazo celular, y aquí, como veis, solo encontramos una tendencia a la asociación de forma independiente del PTPRO en el grupo de todos los pacientes. Repetimos este mismo análisis en el grupo de pacientes que habían sufrido un rechazo celular leve y, como veis aquí, el PTPRO aparece asociado en el grupo de todos los pacientes. En el grupo de los pacientes que no recibieron timo de inducción aparece el PTPRO y también el otro SNP. Y en el grupo de pacientes que sí recibieron timo de inducción solo encontramos al PTPRO.
En el análisis multivariable del grupo de pacientes que sufrieron rechazo celular severo, como veis, ninguno de los de SNP aparece asociado. Por lo tanto, podemos concluir que nuestros resultados apoyan las asociaciones previamente descritas en el estudio GWAS para estos dos polimorfismos, y la novedad de nuestro trabajo es que este incremento del riesgo de rechazo son exclusivas del rechazo celular leve. Como el gen PTPRO está implicado en la activación de macrófagos y el otro gen participa en la secreción de las proteínas citotóxicas por los linfocitos CD8, estos datos podrían explicar por qué estas asociaciones son con el rechazo celular leve, ya que no tienen un papel tan destacado como los linfocitos CD4 en el rechazo celular. Por último, quiero agradecer al Servicio de Nefrología del Hospital Clínico San Carlos, en especial a la jefa de servicio, la doctora Ana Sánchez Frutuoso, porque sin su ayuda este trabajo no hubiera sido posible. Y también quiero agradecer a la doctora Elena Urcelay del Instituto de Investigación Sanitaria por su ayuda. Y nada más. Bienvenidos al turno de preguntas. Felicitar a los ponentes por su trabajo. María, empezamos contigo. Me ha sorprendido ver que la rapamicina no induce las células mieloides supresoras en contraposición a lo que iba apuntando los trabajos de Angus Thompson. Si nos puedes contar un poco por qué pensáis que eso sucede así y si habéis correlacionado la capacidad supresora de los pacientes de las mieloid suppressor cells de pacientes con tacrolimus mecanísticamente, porque habéis ido al final, pero no sé si lo habéis visto in vivo. No sé si me explico. Ahora, Jordi, creo que te refieres con esta última pregunta si hemos visto con sangre de pacientes y correlacionaba las mieloides supresoras con los niveles de tacrolimus. Sí, bueno, lo que habéis visto es que IDO parece que participa en la función supresiva de las células mieloides supresoras in vitro. Si también lo habéis visto in vivo en los pacientes tratados. No. Sí que nos planteamos estudiarlo de cara al futuro, porque el problema con estas células, que como todavía no hay marcadores específicos, tenemos que seguir haciendo los ensayos funcionales por citometría para ver si son realmente o no mieloides supresoras. Entonces sí que una idea sería buscar marcadores como por ejemplo AIDO o otro tipo de marcadores que nos permitan distinguir distintas vías de señalización intracelulares y que de esa manera sí que podamos fenotipar incluyendo la función celular. Y con respecto a la pregunta de la rapamicina, sí es cierto que tenemos estos resultados en los ensayos in vitro sobre proliferación, es decir, que la rapamicina parece ser que inhibe menos la proliferación, que tiene menos función, pero luego en otros ensayos in vitro sí que hemos visto que lo que es el número, con el fenotipo que tenemos a día de hoy, el número de células aumenta. Entonces yo creo que estamos ante un tipo celular que no tenemos bien fenotipado todavía, que hay que intentar buscar marcadores que nos permitan fenotiparlas de forma específica y luego, dado que se ha comprobado que hay muchísima controversia con la rapamicina, porque hay muchos estudios que van a favor de que la rapamicina reduce la inflamación, favorecería más un ambiente inmunosupresor, y hay estudios que parece ser que en las células mieloides supresoras la rapamicina no tiene este efecto. Entonces yo creo que quizás si hacemos estudios más bien a nivel de expresión génica y vemos cómo es el perfil de esas células, cuáles son los genes que se están expresando, quizás podamos hacer una caracterización un poco más completa, porque yo creo que a día de hoy con el estudio del fenotipo no es como que nos falta información. No sé si te contesta. Sí, muy bien, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Estas células realmente tienen diferentes subtipos como tienen las T reguladoras, por ejemplo, que tienen de memoria central, resting? Esa sería una parte, ¿no? Y la otra, en cultivo aumentan la expresión de células T reguladoras, ¿de acuerdo? Según has dicho, aumentan la expresión de células T reguladoras. Y luego en trasplante, las células T reguladoras, hay papeles que dicen que tienen un papel supresor, ¿vale? Como de hecho lo tienen en otros artículos, por ejemplo, multicéntricos, que tengo yo también con 12 de octubre o
o con verdecilla, pues no tienen un papel curioso, tienen un papel en rechazo del aumento de los T reguladores de memoria central. ¿Cómo se cuadraría esto con el papel de las supresoras? Yo te digo, es posible que haya diferentes tipos de mieloides supresoras que jueguen diferente papel y si juegan algún papel también en la B reguladora, en la BREC, por ejemplo. Es posible, pero yo creo que ahora mismo sí es posible, pero creo que ahora mismo es que no conocemos muy poco sobre estas células. Al final estas células yo creo que se generan como hay una homeostasis y cuando hay un ambiente proinflamatorio pues tiene que generarse un mecanismo que lo compense y ese mecanismo pues serán estas células que tienen función más supresora que proinflamatoria. Entonces ahí, o sea, ahora mismo se conoce poco. Claro, por supuesto que puede haber distintos, como una especie de polarización, distintos estados, pero no, vamos, yo creo que no se sabe. Por lo que he leído todavía no se sabe. Y con respecto a la... ¿Me puedes repetir la pregunta de las T-Reg, por favor? Sí. Las T reguladoras siempre tienen su función supresora, ¿no? Pero hay algunos artículos que comentan que esa función supresora que deben de tener de la célula T, en algunos artículos en el trasplante, el aumento de células T-Reg de memoria central tiene que ver con un mayor aumento de rechazo, como es un efecto de rebote, ¿no? Entonces yo me he lucubrado. Y la otra era, con respecto a las BREX, ¿habéis visto algún papel con respecto a las B reguladoras? No ya con o sea, que estas mieloides también estimulen, inhiban a las B reguladoras. No, eso no, todavía no lo hemos estudiado. Y con respecto a las células T reguladoras, por ejemplo, nosotros sí que hemos visto en otra cohorte que tenemos de pacientes de trasplantados renales, un mayor número, y ahí sí que tenemos datos clínicos, y sí que hemos visto que hay un aumento de estas células después del rechazo, que tampoco nos cuadra con lo que nosotros esperábamos. Pero como tampoco conocemos el papel que los inmunosupresores tienen sobre estas células, es muy probable que este aumento se deba más a los corticoides o a los fármacos inmunosupresores que se dan después del rechazo que a que sean estas células las culpables o las que están ocasionando esto. Entonces yo lo que pienso es que nos queda mucho todavía por saber en este tema. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, María. Dalia, hola, ¿qué tal? Hola, Jordi. de verte de nuevo. Te vas a convertir en la reina de la ruta de mTOR, que no eres ya. Muy bien, felicidades por vuestro trabajo. La pregunta que tengo es, ¿cómo es posible relacionar el fosfo S6 en los capilares peritubulares y el anticuerpo? Es algo que... ¿Cómo se relacionan una con la otra? No sé si es que presentan antígeno y funcionan como células presentadoras de antígeno, expresan MHC de clase 2, etcétera, etcétera. Sí, correcto. Las células endoteliales del capilar peritubular expresan MHC de clase 2 en background, pero cuando en un proceso inflamatorio como el trasplante, esta expresión aumenta mucho. También secretan citocinas proinflamatorias como la IL-6, el TNF-alfa. Esto lo ha demostrado un grupo francés y promueven también una respuesta de células T con perfil TH17. Todo esto lo hace la célula endotelial en un perfil proinflamatorio, como es el caso del trasplante. Y el grupo en la introducción lo he comentado, el grupo de Los Ángeles de la doctora Red, ha estudiado en trasplante cardíaco cómo los anticuerpos anti-HLA se unen a estas células endoteliales y activan toda una cascada de señalización entre las cuales está la vía del mTOR. ¿Para qué? Es decir, en principio no se dividen, ¿no? ¿Para qué necesitan? Hombre, proliferan, sí, un poco. En casos proinflamatorios aumentan esta proliferación, esta división. ¿Y para qué? Para regular, supongo, toda la inflamación. Es decir, cuando
Una célula endotelial es activada por un anticuerpo anti-HLA, señaliza a través del mTOR y entonces promueve toda una señalización que captura pues, estas células del sistema inmunitario y regulan intentan regular la proinflamación. Es verdad que también se han descrito moléculas antiinflamatorias, es decir, que la misma célula endotelial juega un poco este balance entre proinflamación y el freno de esta inflamación. Pero esta parte no la hemos estudiado. ¿Habéis visto que secretan interleuquina 17? Nosotros no, pero el grupo francés sí, de Noa Lamuni. Está demostrado, sí. Pues nada, felicidades. Gracias. Hay una pregunta muy corta, porque veo que el tiempo lo hemos casi cumplido. ¿Habéis pensado en hacer expresión génica dentro de estas células en la biopsia para poder llegar a una diferenciación bien de la vía mTOR? Nosotros acabamos tenemos en prensa ahora mismo un Frontier Medicine sobre expresión de la vía mTOR en rechazo en la biopsia. Lo que pasa es que no está accesible, me refiero, está puesto como aceptado y en la página tal y cual. ¿Habéis pensado en hacerlo sobre esta población? Imagino que te refieres a estudios de microarrays, ¿no? No lo hemos pensado, la verdad. Ahora mismo estamos ampliando la corte de los controles, que es así, el número es muy bajo, y está el artículo en proceso de revisión y de respuesta a los revisores. Pero no, la expresión génica no nos lo hemos planteado, aunque sería interesante, la verdad, para acabar de completar todo el esquema y toda la imagen, sí. Gracias. Gracias de nuevo. Alex, poco que preguntar, felicitaros por el desarrollo de estas máquinas que yo creo que son un game changer en cómo se van a aumentar el número de órganos que puedan ser disponibles para trasplantar. ¿Habéis mirado algún DAMS o algo que se reduzcan? Es decir, supongo que sí, que hay moléculas que realmente estáis inhibiendo con esta tecnología. No sé, cualquier tipo de PAMS o de DAMS. No, nosotros no hemos mirado esto. Fundamentalmente, como tú dices, yo también creo que es un modelo que puede cambiar las posibilidades de trasplante, pero desde luego el desarrollo del modelo experimental es complejo y en este caso, buscando precisamente la eficiencia del modelo, el evitar fallos técnicos, no hemos hecho biopsias post-reperfusión. Tenemos el examen histopatológico al final del estudio, pero no durante. Hay grupos que sí miran diversos indicadores de daño durante el tiempo de perfusión normotérmica y en general el tema por el que has preguntado, por ejemplo, los DAMS, yo creo que es inexplorado y no conozco ningún grupo que lo haya mirado de forma específica. Nosotros no. Vale, muy bien. Felicitaros de nuevo. Gracias. Bueno, a mí la pregunta casi me la ha quitado Jordi, era más o menos lo mismo. Como hay muchas publicaciones sobre el daño de isquemia reperfusión con esa expresión de microRNA que te pueden medir el daño, o marcadores bioquímicos, marcadores genéticos. Mi pregunta era esa, pues que, bueno, casi te la he hecho yo. Espero poder... ¿Qué pensabais estudiar para ver bioquímicamente, genéticamente o con expresión génica qué hay en este modelo? Bueno, esta es la segunda parte y espero poder contestar más adelante con alguna luz. En los modelos posteriores, donde el problema, bueno, donde ahora básicamente estamos intentando hacer perfusión de riñones humanos descartados y hacer un estudio donde utilizamos marcadores tanto histológicos como moleculares. Espero que en el futuro sí que podamos dar alguna luz en eso, igual que hay otros grupos en ello. Aunque tenemos, bueno, este modelo es ideal puesto que tenemos la validación perfecta del periodo de perfusión, que es el trasplante, y sin embargo en muchas otras ocasiones nos falta precisamente ese proceso de validación para
para conocer la eficacia, pero realmente los modelos de trasplante, como sabéis, en animales como el cerdo, pues son técnicamente costosos y muy caros. No sé si lo repetiremos. Bien, bien. Ánimo, sí, está muy bien. Desde producción nos dicen que cortemos la emisión ahora mismo, pero rápido, hazle una pregunta a José Luis. Que no José Luis, nada, felicitaros. Me llama la atención el PTPRO y qué función puede tener en ese rechazo que veis más crónico que agudo, si habéis planteado alguna hipótesis en ese sentido. Sí, ahora. En principio solo hacemos estudios genéticos. Nosotros no somos un grupo muy pequeño y capacidad para hacer estudios funcionales o demás, pues no. En principio solo estudios genéticos. Y bueno, como el PTPRO participa sobre todo en la activación de macrófagos, pues es por lo que nosotros creemos que explica eso, que lo vemos tanto en pacientes con timo como sin timo, dado que la timo no va a afectar a los macrófagos, no como el otro gen que participa en los CD8, que sí que se ven afectados por la timo, y en el grupo de los que reciben timo de inducción, pues ahí desaparece el efecto de riesgo de este gen. Entonces yo creo que ese dato nos viene a apoyar el papel de estos polimorfismos en el rechazo leve. No es tanto crónico, sino como leve. Son rechazos que llaman intersticiales los patólogos, sin afectación vascular. Vale, porque parecía que puede participar en mecanismos de isquemia reperfusión. Entonces, no sé, me parece un gen muy interesante para hacerle un seguimiento, sí. Os animo a los que hacéis estudios de función a que sigáis la vía. Me parece interesante. Pues nos hemos pasado el tiempo, como dice Manuel. Muchísimas gracias a todos y a todas. Unas ponencias excelentes. Manuel, ¿quieres cerrar? Bueno, simplemente agradeceros todo vuestro trabajo, un trabajo muy interesante, y siento, José Luis, tener que cortarte, pero es que nos has puesto aquí abajo un comando de aviso. La organización dice no que pasa nada, gracias, Manuel. Y seguiríamos preguntándote durante horas. Muchas gracias a todos por vuestras aportaciones. Gracias. Gracias.